Hola amigos, hoy vamos a hacer una receta con carne molida que es súper fácil de hacer y queda muy deliciosa. Por aquí tengo unos 500 gramos de carne molida que le vamos a poner sal al gusto, pimienta al gusto, media cucharadita de paprika, media cucharadita de orégano, media cucharadita de comino y un poquito de ajo en polvo. También le vamos a agregar 2 huevos, y con las manos bien limpias lo vamos a mezclar todo. Para que nos quede un poquito más compacto, le vamos a poner 2 cucharadas de pan rallado y volvemos a mezclarlo todo. Aquí tengo unas 3 papas y le voy a agregar un poquito de orégano, un poquito de sal, un poquito de pimienta, le agregamos un chorrito de aceite de oliva y lo mezclamos bien. En la fuente donde lo vamos a llevar al horno vamos a poner papel de hornear y vamos a agregar la carne. La vamos a aplastar un poco. Y por aquí tengo unas lonchas de queso mozzarella y se las vamos a poner aquí en el centro. Con mucho cuidado vamos a ir cerrando para que no se nos salga. Apretamos con cuidado y por los extremos también para que no se nos salga. Y le vamos dando la vuelta. Así, de esta manera. Nos tiene que quedar así, de esta manera. Y ahora lo vamos a envolver en el papel de hornear. Lo vamos a cerrar por aquí también por los extremos para que no se nos salga la carne. Le vamos a agregar las papas por aquí por las esquinas y lo vamos a llevar al horno a 180 grados Celsius o 355 grados Fahrenheit aproximadamente por unos 40 minutos. Pasados los 40 minutos, le quitamos el papel que le hemos puesto y lo vamos a llevar al horno por unos 20 minutos más. Amigos, ya tenemos esta receta lista. Vamos a cortarla. Tenemos lista esta deliciosa receta. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una nueva receta. Nos vemos en el siguiente vídeo.